3 historias escalofriantes de terror verdadero, revelaciones malditas del final del verano. La noche era densa y caliente, el aire parecía estar cargado de algo oscuro. Lucía, una madre soltera de 32 años, se sentía atrapada entre el sudor y el miedo mientras regresaba a su casa. Las calles apenas iluminadas del barrio la llenaban de una angustia palpable. Los murmullos de los vecinos, las miradas furtivas detrás de las cortinas y el silencio asfixiante hacían que el corazón le latiera más rápido. Entonces un escalofrío recorrió su espalda, algo no estaba bien. La atmósfera pesada le recordaba las viejas leyendas que sus abuelos contaban, historias de seres que se disfrazaban de humanos. Al abrir la puerta de su hogar, se topó con el caos. Los juguetes de Diego y Valentina estaban regados por el suelo, y los muebles parecían haber sido movidos por manos ajenas. Lucía tragó saliva, su mente comenzaba a jugarle trucos. No podía ser. Esa sensación de súbito desasosiego no podía ser más que el cansancio y el terror de una madre que trabaja en una lavandería para sobrevivir. Sin embargo, al amanecer, un inquietante mensaje apareció en su teléfono: tu vecino, el que te ayuda, es un monstruo. Cuida a tus hijos. Su estómago se encogió y sudor frío le empapó la frente. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos vídeos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance, en serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. A partir de ese día, Lucía se convirtió en una sombra, cada paso era vigilante. Los susurros en el barrio se tornaron ecos de su paranoia. La sonrisa confiada de su vecino, quien siempre le ofrecía ayuda, ahora parecía un oscuro disfraz. Comenzó a investigar y fue desenterrando secretos que pensó eran solo cuentos. Historias de venganza, de hombres que habían hecho pactos oscuros, emergían de la memoria colectiva de su comunidad. Cada esquina podía ser un laberinto de sombras, cada rostro conocido ocultaba un monstruo. La presión acumulaba hasta dar paso a su miedo primal. Un día se encontró con un viejo libro que la llevó a descubrir rituales de protección. Lucía, con manos temblorosas, decidió que no se quedaría de brazos cruzados. Pero a medida que se armaba de valor, un nuevo mensaje la heló aún más: cuidado, Lucía. No todo lo que brilla es oro. Tu confianza es la puerta al infierno. Era la noche cuando todo parecía tener su clímax. Cada susurro en la oscuridad, cada risita de sus hijos se convirtió en un eco inquietante. Lucía sabía que debía actuar, que el monstruo vestido de vecino podría aparecer en cualquier momento. ¿Confiaría en su instinto o se dejaría llevar por el miedo a lo desconocido? Mientras la verdad se filtraba entre las sombras de su hogar, el reloj marcaba la hora cero, y ella, atrapada entre el deseo de proteger a sus pequeños y desentrañar esa oscura realidad, se preparaba para enfrentar lo que sea que se escondía en el laberinto del temor. El aire estaba más pesado que nunca. Lucía encendió todas las luces de la casa, pero aún así, sentía que la oscuridad se filtraba por cada rincón. La imagen de su vecino sonriendo con una calidez fingida se repetía en su mente como un mal sueño. La puerta trasera y las ventanas estaban aseguradas, y ella sabía que era la única defensa que le quedaba, pero sería suficiente. Diego y Valentina estaban en sus camas, ajenos al horror que estaba susurrando en la casa. Era una noche en la que todo parecía posible, incluso lo imposible. Lucía subió las escaleras con pasos sigilosos, hacia la habitación de sus pequeños. Con cada peldaño el eco de su corazón retumbaba en sus oídos, una advertencia que la instaba a no ignorar el peligro. Al llegar, decidió sentarse entre ellos en su cama, mientras la oscuridad se aferraba a los bordes de la habitación. Su instinto de madre intentaba calmar la voz que gritaba en su mente. Esto es solo un mal sueño, se decía mientras acariciaba las cabezas de sus hijos. Pero su tranquilidad se vio interrumpida por un golpe sordo contra la puerta principal. La respiración de Lucía se aceleró, sería su vecino. El miedo se insertó en su pecho. «¿Mamá?», preguntó Diego, despertándose de su sueño. Su voz infantil hizo que un nuevo escalofrío la recorriera. Lucía hizo un gesto con la mano, pidiéndole silenciosamente que volviera a dormir.
Desde el pasillo un murmullo familiar se convirtió en un susurro inquietante, una risa que parecía burlarse de ella. Era él. Lucía, ¿estás ahí? Se oyó la voz del vecino a través de la puerta. Era suave, casi melódica. Pero la dulzura en su tontería ahora parecía una amenaza. Lucía se quedó paralizada, incapaz de responder. Y aunque sabía que no podía confiar en él, el amor de madre la hizo dudar, quizás solo está preocupado. Sin embargo, un nuevo mensaje en su teléfono rompió su refugio de pensamientos: él ya está dentro. Nunca te alejes de tus hijos. La sangre se le heló en las venas. ¿Qué significaba eso? Casi sin pensar, corrió hacia el armario. Con manos temblorosas, comenzó a sacar las cosas de su interior. Necesitaba el libro que había encontrado, el manual de rituales que podía proteger su hogar. Pero al abrir la puerta del armario, un chillido helado se escapó de sus labios. En el fondo, el armario se había llenado de rostros familiares, los rostros de sus vecinos, todos con miradas vacías, llenas de oscuridad. Eran sombras que parecían cobrar vida, sus ojos negros reflejaban el vacío de sus almas. En ese momento Lucía entendió que su vecino no era el único monstruo. El horror no solo estaba en un hombre, sino en una comunidad entera que había hecho un pacto con algo más allá de lo comprensible. Desesperada, buscó el libro mientras el sonido de la risa susurrante se intensificaba. Sus pensamientos se agolpaban: ¿qué hacer? ¿Qué creer? Los ojos vacíos se multiplicaban, cada vez más cercanos, cada vez más amenazantes. Cuando finalmente encontró el libro, un silencio inquietante se apoderó de la habitación y los murmullos cesaron. Pero el terror que sentía era palpante, un aviso que no podía ignorar. El reloj marcaba la medianoche y la puerta crujió. En ese instante un rápido golpe la sacó de su parálisis. El vecino estaba dentro y la risa resonaba como una orquesta macabra en la oscuridad. La puerta se abrió lentamente, revelando su figura. ¿Por qué no me dejaste entrar, Lucía? Sabes que soy tu amigo, dijo, mientras sus ojos brillaban con un destello siniestro. Era el momento decisivo, la confrontación estaba a la vista. ¿Qué haría Lucía ahora, cuando la línea entre amigo y enemigo se desdibujaba en la penumbra? Ya no había vuelta atrás. El terror palpitaba en su pecho mientras una pregunta se evaporaba en el aire denso: ¿podría realmente proteger a sus hijos contra este mal oscuro que se acercaba? El silencio era abrumador tras las palabras de su vecino, más denso que la oscuridad que los rodeaba. Lucía, atrapada en un abismo de incertidumbre, sintió como su corazón latía a un ritmo frenético. La figura del hombre en el umbral se erguía imponente, su sonrisa retorcida iluminada por un brillo extraño en su mirada que la dejaba helada. Pero y aún no es tarde, prosiguió él, su voz suave deslizándose como un veneno a través del aire. Solo necesitas confiar en mí. Te puedo ayudar. Lucía miró a sus hijos, quienes dormían ajenos al horror que la rodeaba. Su instinto maternal pulsaba en su interior, pero el terror que emana de su vecino era palpable. Este no es el hombre que conocía, pensó. El alivio que una vez sintió al compartir conversaciones con su vecino se tornó en un asco espeso y nauseabundo. Las sombras a su alrededor parecían moverse, danzar bajo la luz parpadeante. Lucía tomó aire, intentando aferrarse a su cordura. ¿Qué me has hecho?, escapó de sus labios en un susurro tembloroso. ¿Hacerte? No, querida amiga, simplemente he mostrado lo que siempre estuvo presente, oculto bajo la superficie. La verdad. La risa resonó de nuevo, esta vez más cerca, brotando de las paredes, llenando la habitación con ecos retumbantes. Lucía reconoció esas risas, eran como las de sus vecinos, las familias que siempre habían convivido en la calle, personas con las que alguna vez compartió comidas y celebraciones. Pero ahora su comunidad se había convertido en un monstruo colectivo. Con determinación, Lucía recordó el libro que había encontrado, la esperanza que aún se aferraba en su mente. No te dejaré hacerles daño, declaró, aunque la duda temblaba en su voz. Oh, pero ya he empezado, replicó el vecino, avanzando un paso hacia ella. Las luces comenzaron a parpadear más intensamente y Lucía sintió que la presión del aire aumentaba, como si la casa misma estuviera conteniendo la respiración. Aléjate de mis hijos, gritó, empujando a Diego y Valentina detrás de ella, en un intento feroz de protegerlos. Sin embargo, el vecino se rió de manera burlona. No te preocupes, ellos están a salvo por ahora. Aún no han sido marcados.
¿Marcados? La pregunta salió de su boca y al instante le dio un mal presentimiento. Su mente se llenó de recuerdos de aquellas noches en las que los niños jugaban con sus amigos de la calle y las historias oscuras que sus abuelos contaban sobre pactos y rituales antiguos. El vecino sonrió ampliamente. Oh, querida Lucía, todos tienen su papel en esta historia. Solo tienes que hacer la elección correcta, lo que todo buen madre haría por sus hijos. Los ojos de Lucía se abrieron desmesuradamente. Todo lo que había creído, todo lo que había confiado, estaba a punto de desmoronarse. En ese instante un grito desgarrador resonó en el aire. Era Valentina, despertando de su sueño y mirando a su madre con el terror reflejado en su pequeña cara, su propia hija, no un objeto de deseo, sino un corazón puro, vulnerable en medio de este horror. «Mamá, ¿qué está pasando?», preguntó, sus ojos grandes y asustados. El vecino miró a Valentina, y en su mirada había un profundo vacío. Lucía sintió que su estómago se revolvía. La decisión que ningún padre debería enfrentar se cernía sobre ella. ¿Podría dar su vida para garantizar la seguridad de sus hijos? «Valentina, escóndete y no salgas de ahí», ordenó Lucía, tratando de enmascarar el pánico en su voz. Las palabras se sintieron como un grillete alrededor de su corazón. «¿Y tú? ¿Qué harás, Lucía?», bromeó el vecino, acercándose más, ahora a solo unos pasos de distancia. El eco de la risa creó un crescendo aterrador mientras la sombra se cernía sobre ellos. Las luces titilaban cada vez más, en el borde del apagón total. Justo cuando la oscuridad parecía tragárselo todo, un fuerte golpe retumbó en la puerta trasera, sacudiendo los cimientos de la casa. «Lucía, te estoy buscando». «Sálvanos», era la voz de un desconocido fuera de la casa, pero tan cercano, como una pieza más del rompecabezas de terror. El eco del golpe y la voz ajena parecían ofrecer una salida, un rayo de esperanza en medio de la locura, pero Lucía sabía demasiado bien que la salvación podría ser igual de mortal. La pregunta dominaba sus pensamientos. ¿Hasta dónde llegarías para proteger a tus hijos en un mundo donde todos son potenciales enemigos? Mientras el vecino fruncía el ceño, Lucía sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. Su tiempo se estaba agotando y la oscura verdad estaba a punto de revelarse. El suelo temblaba con una intensidad alarmante, como si la casa misma quisiera liberarse de la verdad oscura que la envolvía. Lucía se estremeció y tomó un respiro profundo, consciente de que el tiempo se desvanecía. La voz del desconocido afuera seguía resonando, cargada de desesperación. «Lucía. Déjalo salir. Es nuestra única oportunidad». «¿Quién eres?». La pregunta salió de sus labios quebrados mientras su mirada se mantenía fija en el vecino, que aún sonreía, pero con un brillo malsano en sus ojos. «¿Importa realmente quién soy?», replicó él. «Lo importante es lo que puedes perder y lo que estás dispuesta a sacrificar». Lucía sintió que sus rodillas temblaban. Se movió hacia la ventana, percatándose de que la penumbra se había apoderado de la calle. Solo un par de luces titilaban en sus contiguas casas, pero las sombras ocultaban lo que su familia y su hogar solían ser. El rostro del hombre afuera se convirtió en una forma borrosa. No lo conocía, pero era un rostro que evocaba memoria, una voz familiar que ahora portaba un mensaje sombrío. «Lucía, confía en mí. Te lo ruego». «Fuera de aquí no hay nada más que caos», insistió la voz, ahora más intensa, como si cada palabra pesara como una piedra. «Sálvanos a todos». «¿Sálvanos?». La palabra resonó en su mente, pero el eco de su vecino la interrumpió. «¿Ves? Ya has comenzado a dudar. Creías que podrías salvar a tus hijos sin considerar la verdad de lo que hay aquí, en esta comunidad. Si solamente pudieras abrir tu mente». La burla en su tono se intensificó. «No voy a dejar que me engañes», replicó Lucía, mientras su instinto maternal la guiaba, empujándola a proteger a Valentina, quien aún estaba paralizada, temblando detrás de su madre. «Afuera hay una opción. Una salida». Pero el vecino no se inmutó. Se acercó más y Lucía sintió el feroz impulso de retroceder. «No es una cuestión de salir. Es una cuestión de entrar ya a la verdad. Y me necesitas para que lo entiendas». Miró a sus hijos y el pánico la abrumó. ¿Podría realmente abrirse a la idea de confiar en este extraño? Aquella risa le devolvía las noches de angustia mientras observaba desde su ventana el juego de otros niños en la calle, niños que solían ser sus amigos,
ahora convertidos en sombras amenazadoras. «Déjalos en paz», gritó con la rabia y la desesperación fluyendo por sus venas. Pero la expresión del vecino cambió, su mirada se tornó helada, casi sobria. «Tus hijos son la clave, Lucía. Y tú sabes lo que debes hacer», dijo mientras un silencio sepulcral envolvía la habitación. Con un giro, la atmósfera cambió. La voz del desconocido del exterior volvió casi imperceptible, una súplica desesperada mezclada con dolor. «Lucía, por favor, déjanos entrar. No podemos seguir aquí». Resonó adentrándose más en la mente de Lucía, hasta que estos ecos se convirtieron en un grito colectivo que temblaba con la agonía de aquellos que habían perdido su camino. «No puedo dejarlos entrar», exclamó, la confusión reflejada en su rostro. No sé qué han hecho en aquel instante, un estallido rompió la tensión. Un golpe ensordecedor en la puerta principal, y la sombra del vecino se tornó aún más oscura, parecía absorber la luz que quedaba. La puerta se sacudía y los gemidos se intensificaban. «Esto es solo el principio, Lucía. La oscuridad no se va así como así. Y si no eres fuerte perderás a los que amas», advirtió el vecino, su sonrisa volviendo más cruel. Dudó. Aquel instante se sentía eterno. Dentro de ella, la batalla entre la razón y el instinto se intensificaba. ¿A quién le abriría la puerta?, pensó. La negación de su comunidad pesaba sobre sus hombros como una maldición. Con la presión aumentando, el destello en los ojos del vecino se apagó bruscamente y repentinamente, se volvió hacia la puerta, percatándose del peligro inminente. «No. No puede ser», murmuró. Los fuertes golpes se transformaron en gritos ensordecedores. La pregunta quedó colgada en el aire, una elección imposible y fatal, ¿abriría la puerta aún? Extraño a su vecino, de pronto un rugido lleno de terror resonó detrás de la puerta, acompañando a un crujido desgarrador. Lucía sintió que el mundo se desvanecía, atrapada entre su desesperación y miedo. La última elección estaba por llegar y su corazón palpitaba con fuerza. «Lucía», gritó la voz del desconocido, ahogada en el fragor de la tormenta que se desataba. El tiempo se acaba. Justo cuando la situación llegó a su clímax, la última puerta se abrió de golpe, dejando un vacío horrendo que anhelaba engullir todo. ¿Quién cruzaría el umbral primero? ¿El terror o la esperanza? La espera se tornaría en una pesadilla que Laura jamás imaginó. Lucía apretó los dientes, sintiendo como el horror abría un agujero en su estómago. Las puertas de la casa parecían gritar, la estructura misma se retorcía a su alrededor. Esa sombra que le había hablado, el vecino que ahora ya no parecía humano, se había ausentado en un instante. Su imagen era reemplazada por la forma de un oscuro vacío que crecía detrás de la puerta. La habitación oscura se volvió claustrofóbica. Valentina, arrinconada junto a su madre, empezó a murmurar mientras temblaba. «Mami, tengo miedo». La voz de su pequeña hizo que el corazón de Lucía se encogiera. No solo luchaba por su propia vida, sino por la de sus hijos, atrapados en una red de oscuridad y confusión. «No se preocupen, siempre estaré aquí», respondió Lucía, aunque no estaba segura de sus propias palabras. El eco de las súplicas externas siguió aumentando, una mezcla de voces que se fundían en un grito agonizante. Cada golpe en la puerta parecía acercar más el fin. «¡Abre! Por favor, ábreme la puerta», clamaba una voz familiar. Era la voz de su hermana María, la misma que había desaparecido años atrás. Lucía sintió como el lodo de la memoria se agolpaba en su mente. Recordaba la última vez que la vio perdida en el laberinto de aquel oscuro lugar. Su hermana, una vez risueña y llena de vida, había terminado atrapada en ese mismo misterio. «María». No puede ser tú», murmuró, temblando. Pero la voz insistió, una mezcla de ruego y desesperación que parecía partir su corazón en dos. «Lucía, sálvame. Solo tú puedes hacerlo». Con cada golpe la mente de Lucía flotaba entre la duda y la desesperanza. Ella sabía que esas voces podían estar manipulándola, jugando con sus sentimientos, pero el hilo del amor familiar era fuerte. Un golpe más resonó en la puerta y sintió como si su mundo se desmoronara. «Mami, no. No escuches», gritó Valentina, aferrándose a su pierna, los ojos grandes y aterrorizados como platillos. La imagen de su hija la trajo de vuelta a la realidad. «Tu hermana no es la única que está sufriendo»,
dijo el vecino, reapareciendo en la penumbra de la ventana. Todos en el barrio están atrapados en esta trampa. La verdad es oscura, Lucía, pero tu familia tiene un propósito. Déjalos salir para que puedas entrar. La desesperación en su rostro le hizo pensar en las sombras de los niños a los que había visto jugar en la calle. ¿Cuántas veces había cerrado la puerta, ignorando lo que ocurría más allá? La culpa le quemaba. Tal vez era hora de entrar en el misterio, pero ¿a qué costo? No puedo arriesgarme. No puedo perder otra vez a mi familia, gritó aferrándose a Valentina mientras la puerta temblaba violentamente. La pregunta seguía dando vueltas en su mente, ¿realmente quería saber la verdad de lo que acechaba ahí afuera? Sin la verdad nunca estarás a salvo, aulló el vecino con un tono feroz mientras la puerta crujía como si estuviera a punto de ceder. Justo en ese momento un silencio repentino envolvió la casa. La ausencia de ruido era tan abrumadora que sintió que podría caer de rodillas. Lucía buscó en la oscuridad. Todo lo que había sentido, todos los temores e inseguridades que habían marcado su vida, todo se sentía más afilado que nunca. La decisión estaba ahí al borde de su conciencia como un cuchillo en una cuerda floja. De repente, un resplandor de luz atravesó la oscuridad. Una de las ventanas se rompió súbitamente y Lucía dio un paso atrás aturdida. La luz brillaba con un fulgor extraño como si intentara atraerla. En sus ojos brillaba un haz esperanzador, pero también algo sombrío, una advertencia. Lucía. Rugió el vecino, un destello de furia apareciendo en su mirada, como si supiera que su tiempo se estaba agotando. No te dejes engañar por la luz. Es una trampa, pero era demasiado tarde. La curiosidad podía más que el miedo. Lucía sintió un impulso irreprimible hacia la luz. La mano de Valentina se deslizó de la suya, y en un instante, todo se fue. La rodiada luz envolvió su mente mientras la oscuridad se disolvía. Aquel eco distante, aquel familiar susurro se desvanecía en el aire templado. ¿Qué había detrás de esa luz? ¿Controlaría su destino o lo arruinaría todo? Mientras la casa temblaba una vez más, Lucía sintió que estaba a punto de descubrir lo que realmente había estado oculto en su barrio. Pero el precio a pagar podría ser más alto de lo que podía imaginar. El resplandor se desvaneció como un suspiro en el viento, y en un instante Lucía se encontró en un lugar completamente diferente. No estaba en su casa, era un paisaje desolado con una niebla densa que cubría el suelo. Un frío mordaz calaba hasta los huesos, se sentía atrapada en una pesadilla de la que no podía despertar. Miró a su alrededor, buscando a Valentina, pero no había rastro de su hija. El silencio era palpable, solo interrumpido por sus propios latidos que resonaban con fuerza en sus oídos. Valentina, llamó con voz temblorosa, cada palabra se le hizo un reto, temiendo que su hija no respondiera. El eco de su grito se desvaneció, llevándose consigo cualquier esperanza de respuesta. Mientras caminaba, el paisaje se tornaba cada vez más siniestro. Árboles torcidos emergían del suelo como brazos malignos, y del fondo surgían murmuraciones apagadas, como susurros de almas perdidas. Lucía sintió que algo vigilaba, oculto en la niebla, esperando por ella. De repente el sonido de pasos la hizo girar. Una figura difusa apareció entre los árboles, acercándose lentamente. Era un niño con ojos grandes y tristes, que parecía flotar en lugar de caminar. ¿Estás perdida?, preguntó con una voz que helaba la sangre. ¿Dónde está mi hija? ¿Has visto a Valentina?, Lucía le imploró, sintiendo la desesperación inundarla. La imagen del rostro aterrorizado de su hija la perseguía como una sombra. El niño bajó la mirada, y su rostro pierde color, como si un trueno hubiera resonado en el aire. No puedes venir aquí y llevarte lo que no es tuyo, respondió, su voz quebrándose. Este lugar tiene dueños, y no les gusta que perturben su paz. A cada palabra, el paisaje a su alrededor cobraba vida. Una bruma oscura comenzó a envolver a la figura del niño, y a Lucía le pareció que el suelo temblaba bajo sus pies. Sin pensar, dio un paso hacia atrás. Espera. Dime cómo salir de aquí, por favor, suplicó, dándose cuenta de que el terror de pelear por su hija se tornaba aún más importante que la búsqueda de la verdad. El niño levantó la mano, señalando una dirección vague. Sigue el camino blanco, pero ten cuidado, no todos son lo que parecen. Sin pensarlo, Lucía corrió en esa dirección. A medida que avanzaba, el aire se volvía más pesado, y los murmullos aumentaban,
cada vez más claros, llenos de angustia y temor. La niebla comenzaba a desvanecerse, revelando escaleras gastadas que llevaban a una antigua casa, una que reconoció al instante. Era la casa de María. No podía creerlo. Fue como si el mundo se cerrara frenéticamente a su alrededor. ¿Qué hacía aquí? La puerta estaba entreabierta, como si la invitara a entrar. El corazón le latía con fuerza, y una voz interna la instaba a mantenerse alejada, pero el impulso de descubrir lo que realmente había pasado con su hermana era poderoso. ¿Sería María la clave para encontrar a Valentina? Puso un pie dentro y el aire se tornó helado. La luz que había visto antes se encendió de nuevo, emanando desde una habitación al fondo. Su corazón latía con fuerza mientras se acercaba. Las sombras danzaban por las paredes cubiertas de polvo, y el rítmico goteo de agua se mezclaba con los ecos de risas infantiles. «María», gritó sus propias palabras resonando en la desolada habitación, llenando el espacio vacío con su desesperación. La puerta se cerró detrás de ella con un golpe sordo. Lo que estaba a punto de descubrir podría costarle más que su familia. La pregunta permanecía suspendida en el aire cada vez más espeso. ¿Realmente estaba lista para conocer la verdad de su pasado? A medida que la luz se hacía más intensa, la figura de su hermana comenzó a materializarse ante sus ojos. Pero el destello reveló no solo a María. En la penumbra sombras comenzaron a moverse, rodeando la habitación mientras la risa de los niños se tornaba en gritos. Lucía sintió que su aliento se cortaba. Mientras la realidad se desmoronaba a su alrededor, la imagen de su hija lo ocupaba todo, dejándole claro que el juego apenas comenzaba. ¿Podría soportar la verdad? Lucía sintió un escalofrío recorrer su espalda cuando la luz iluminó el rostro de María. La expresión en su hermana era una mezcla de tristeza y terror, como si hubiera presenciado algo terrible. Lucía susurró su voz apenas un hilo entrecortado. Las sombras comenzaron a cerrarse lentamente tomando forma. Eran figuras alargadas, distorsionadas por la oscuridad, los rostros ocultos en la penumbra. Entre risas y llantos, resonaban palabras en un idioma que Lucía no entendía, pero cada sílaba parecía despojarla de propósito. Se notaba el peligro como un pulso palpable en el aire. «María», gritó de nuevo, la ansiedad incrementando su voz. «Dime que estás bien. Dime que Valentina está bien». María pareció vacilar, como si luchara por encontrar la respuesta. «No deberías haber venido aquí. Este lugar no es seguro». Su mirada se desvió, y una lágrima recorrió su mejilla. «Todo tiene un precio, Lucía. No lo entendías, no puedes escapar». Las sombras se alzaron danzando a su alrededor, mientras la risa se transformaba en ecos hirientes, ahogando el silencio que había instantes antes. Lucía sintió como el pánico se le apoderaba. Recordó las advertencias del niño: no todos son lo que parecen. El pensamiento la paralizó aunque por un instante. ¿Qué precio?, preguntó, pero su voz se ahogaba en la vorágine de gritos. ¿Qué sabes de Valentina? ¿Dónde está ella? Cada palabra que pronunciaba parecía cortarse, como si la niebla se la robara. María dio un paso adelante y en ese instante el aire se tornó más gélido. Tras ella, las sombras comenzaron a girar en espiral, acercándose. Lucía podía sentir el terror en su pecho, como una mano fría apretando su corazón. El sacrificio, empezó a decir, pero su voz se quebró en un grito ahogado. Fue como si las sombras sintieran el miedo, como si se alimentaran de él. Lucía se dio cuenta de lo que estaba en juego. Las risas de los niños comenzaron a mezclarse con un lamento monótono que al principio era lejano, pero que ahora resonaba en sus oídos como un coro de almas atormentadas. «María, no te lleves esa verdad conmigo», clamó desesperadamente. «Tú tienes que decirme cómo salvar a Valentina». Las lágrimas comenzaron a escurrirse por su rostro, mezclándose con el sudor del miedo, pero antes de que su hermana pudiera responder, una sombra emergió del rincón más oscuro de la habitación. Era más intensa, más profunda que las demás, con ojos que ardían como brasas. «¿Buscas respuestas, Lucía?», dijo con una voz que retumbó en las paredes mismas, y en ese momento, Lucía sintió que cada fibra de su ser le decía que retrocediera. Ella se sintió atrapada, enredada en un juego del que no entendía las reglas. Al girar para escapar, la puerta ya no estaba. Solo un vacío, un abismo oscuro que parecía devorar todo a su paso.
¿Te gustaría saber lo que realmente pasó?, preguntó la sombra, y su risa se convirtió en un eco escalofriante que resonó hasta lo más profundo de su alma. Lucía sabía que había cruzado un umbral del que no había retorno. Cuanto más se adentraba en esa casa de recuerdos atormentados, más se acercaba a la verdad que temía. Y entonces vio una figura familiar aparecer desde la sombra. Era Valentina, su rostro iluminado por una luz que parecía sacada de un sueño, y en sus ojos había una historia que Lucía no estaba preparada para escuchar. «Mamá», gritó la niña extendiendo una mano, como si intentara alcanzarla, pero antes de que Lucía pudiera moverse, una oscuridad engullente la envolvió, llevándose su voz y la luz de la esperanza. La pregunta se instaló en el aire: ¿qué sacrificio tendría que hacer para recuperar a su hija? En aquel instante el destino de Lucía se volvió aún más incierto, suspendido entre la desesperación y el horror. Mientras la realidad se desmoronaba a su alrededor, la risa resonó de nuevo, y Lucía sintió como la esencia de su ser se tambaleaba. ¿Podría enfrentarse a la verdad sin perderlo todo? La oscuridad se tornó opresiva, un manto pesado que abrazaba a Lucía, haciéndola sentir que no podía respirar. La imagen de Valentina, su pequeña, seguía destellando en su mente como una luz lejana, pero el eco de la risa de la sombra la mantenía prisionera, incapaz de moverse. «¿Qué quieres de mí?», logró articular, aunque su voz apenas fue un susurro. «Todo lo que pido es un intercambio», respondió la sombra, su tono suave, seductor. «Ella necesita algo que tú puedes darle. Un fragmento de tu amor, de tu vida». Lucía sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. ¿Perder una parte de sí misma? La idea era repugnante e irreal, pero las sombras danzaban como si esperaran su respuesta con ansias. «No puedo», dijo, retrocediendo. «No puedo perderla. No puedo perder a Valentina». Las risas retumbaron, burlonas, desgarradoras. La sombra se acercó más, dejando un rastro de frío en su camino. «¿Crees que puedes retener lo que es tuyo sin un precio? Cada día en este lugar está tejido con sacrificios. Así funcionan las cosas en el mundo que has ignorado». María, que aún permanecía con lágrimas en los ojos, pareció disolverse en la oscura niebla que llenaba la habitación. Todo lo que había amado y atesorado se desvaneció, y Lucía se sintió más sola que nunca, atrapada en un laberinto de decisiones imposibles. «Si haces lo que digo, podrías salvarla. Pero si te niegas, podrías perderla para siempre», insistió la sombra. Y en ese instante Lucía sintió un destello de ira. El deseo intenso de proteger a Valentina recorrió cada rincón de su ser. Sería más que un sacrificio, sería una lucha. «¿Qué debo hacer?», preguntó, su voz ahora firme aunque temblorosa. «Solo darme lo que te sobra. Nuestros deseos son profundos y tus esperanzas frágiles. La luz que todo lo ha iluminado aquí se encamina hacia la oscuridad. Solo así conseguirás que ella vuelva a ti», dijo la sombra con desdén. La idea la aterrorizaba, pero la imagen de Valentina sonriendo, su inocencia atrapada en el oscuro torbellino de la sombra, la empujó hacia adelante. Sacar de su corazón una parte, una esencia de su amor, era un riesgo, pero el miedo a no recuperar a su hija era aún mayor. El ambiente se tornó más espeso, como si un silencio prohibido envolviera la habitación. Lucía extendió una mano temblorosa hacia la sombra, mientras recordaba las risas infantiles y los abrazos cálidos de Valentina. Cerrar los ojos podría hacer más daño, pero ignorar la realidad sería rendirse. «¿Lo haces por tu amor?», preguntó la sombra, su voz extendiéndose como tentáculos invisibles alrededor de Lucía. «¿Te atreves a plantear un sacrificio?». «Lo haré», asintió Lucía, sabiendo que no había vuelta atrás. «Solo si me devuelves a mi hija». La sombra comenzó a reírse, un sonido escalofriante que resonó por todo el espacio. «Entonces prepárate», dijo, mientras pequeñas corrientes de energía oscura comenzaban a girar a su alrededor, como serpientes sedientas de su esencia. Un dolor agudo atravesó su pecho, y Lucía sintió como si una parte de su alma se desgarrara, pero el eco de Valentina resonó en su mente, empujándola a seguir adelante. La oscuridad devoró su energía, como si la felicidad misma se disipara en el aire, y las paredes de la casa parecieron vibrar con cada latido de su corazón, pero en medio del dolor, una chispa de luz emergió a su alrededor. «Mamá». Volvió a oír la voz de su hija. Era un llamado fresco, lleno de esperanza en medio de la tormenta. El calor en su pecho creció momentáneamente, fortaleciéndola. «¿Qué has hecho?».
Gimió María, resurgiendo entre las sombras que empezaban a dispersarse. La sombra había dejado de reír y miraba a Lucía con furia, como si sus acciones hubieran despertado a algo aún más oscuro y peligroso. Lucía respiró profundamente, la decisión ahora era inevitable. Lo haré de nuevo si es necesario, pero no me quitarás lo que más amo. En ese momento, la habitación tembló y un rugido ensordecedor llenó el aire. Una grieta apareció en el suelo, y una sombra más grande, más aterradora, emergió de lo más profundo. Lucía sintió que su realidad se desmoronaba, pero el susurro de Valentina seguía vivo, guiándola. ¿Qué has desatado?, preguntó de nuevo su hermana, miedo palpable en su mirada. Lo que tengo aún no se ha revelado, respondió Lucía. La verdad que había comenzado a entender podría ser su única oportunidad, pero estaba a punto de enfrentarse a lo desconocido de una forma que jamás imaginó. El rugido se intensificó y Lucía, aún inestable, tuvo que decidir. ¿Salvaría a su hija, o el sacrificio era solo el comienzo de algo más oscuro? Mientras el abismo se acercaba aún más, supo que su lucha apenas comenzaba. Las formas sombrías balbuceaban obscenas promesas de poder y dolor, y en ese instante, la pregunta se hizo eco en su mente, ¿de qué estaba realmente hecha la oscuridad? ¿Estaba lista para enfrentarse a su propio sacrificio para desentrañar la verdad? La oscuridad se agigantó a su alrededor, pulsando y resonando como un organismo vivo, hambriento de algo que Lucía apenas podía comprender. La grieta en el suelo se ensanchó, liberando un aire helado que le cortaba la respiración y la empujaba hacia atrás. De su interior, la sombra más grande rugía, como si reclamara lo que ella había intentado rescatar. Su instinto le decía que retirarse era la opción más sensata, pero seguir adelante era la única forma de salvar a Valentina. El eco de la risa de la sombra resonaba en su mente, burlándose de su determinación. «Sabes que no puedes escapar de esto», susurraba. «Todo lo que amas tiene un precio, y tú lo has pagado en parte. ¿Pero serás capaz de completarlo?». María observaba paralizada en su horror, con los ojos muy abiertos. «Lucía, no te acerques más», gritó, pero su voz se ahogó en el lamento de la oscuridad. Lucía dio un paso hacia la grieta, sintiendo el frío que emanaba de ella calar hasta los huesos. «¿Por qué no me dices qué es lo que realmente quieres?», exigió, sintiendo cómo la furia ascendía por su cuerpo y la firmaba en el suelo. La sombra siguió mirando con esos ojos vacíos, persuasivos, donde reflejos de lo que una vez fue su alma parecían languidecer. «Quiero todo lo que tienes y lo que puedes llegar a ser. Tu amor, tu tristeza y lo que queda de tu bondad», respondió la sombra, casi jugueteando con las palabras. «Cada chispita de luz resplandeciente dentro de ti es un recurso valioso en este mundo opaco y corrosivo». Lucía tragó saliva, consciente de lo que significaba eso. El sacrificio que había pensado era más profundo de lo que había anticipado. La imagen de su hija apareció de nuevo, sonriendo y riendo, y el dolor la atravesó. «Haré lo que sea necesario para salvarla», prometió, más para sí misma que para la sombra. La sombra sonrió, una mueca que bien podría haber sido de placer o de una satisfacción perversa. «Entonces siente la verdad de lo que has desencadenado», dijo con un tono que parecía bailar en el aire, llenándolo de expectación y terror. De repente, la grieta explota en un torrente de viento helado y oscuro, que casi logra desgarrar la piel de Lucía. Estallidos de luces titilantes iban y venían en su mente, imágenes de Valentina atrapada en el helado abismo. «No puedes tenerme», replicó Lucía con firmeza, y se lanzó hacia el agujero oscuro. El aire tembló. Lucía sintió un tirón que la arrastraba hacia el abismo, mientras la sombra angustiada intentaba sostener lo que podía de este delicado intercambio. Su mente se llenó de imágenes. Vio ángeles caídos, almas perdidas y mil brillos de esperanza difusa. La lucha por su propia esencia golpeaba sin piedad. La sensación era tantísima, tan devastadora, que empezó a convencerse de que podría encontrarse en ese lugar, en la propia oscuridad que había tratado de esquivar. De repente, un grito desgarrador emergió del silencio. «Mamá, ayuda», era Valentina, y el sonido retumbó en los cimientos de su ser, una llamada de auxilio que encendió un fuego de nuevo en su pecho. «Estás conectada a mí», resonó la voz de la sombra con un tono amenazador, «y lo que queda de tu amor debe ser ofrecido. La oscuridad necesita consumirte», pero Lucía ya había hecho su elección. Sintió que su esencia se desintegraba y, contra todo pronóstico, decidió absorber esa oscuridad. La visión de Valentina se hizo más nítida, más cercana.
Un ardor en su interior como un nuevo tipo de vida, se encendió y comenzó a crecer. No, rugió la sombra, intentando apoderarse de su cuerpo, de su mente. Eres mía. La grieta se cerró de repente atrapando la sombra. Lucía disfrutó un instante de paz, hasta que la verdad la aplastó nuevamente. Había elegido mi propia oscuridad en lugar de la luz, creando un nuevo vínculo, uno oscuro y peligroso. Asustada, pero decidida, Lucía se dio cuenta de que había algo más en lo que había desatado. Algo que iba más allá de los límites de la vida y la muerte, algo que solo los verdaderos sacrificios podrían desenterrar. Entonces un susurro resonó en su mente: cuando la sombra quiere a una madre, sus crímenes nunca quedan sin castigo. Mientras las luces de su propia verdad se apagaban, sintió que la sombra se retorcía, un suspiro entrecortado que prometía Tilbake. ¿Había ganado realmente o solo había puesto en marcha un ciclo de horror aún mayor? La sombra empezó a desvanecerse, pero no antes de que dejara caer una última advertencia: esto es solo el comienzo. Lucía se miró las manos y se dio cuenta de que la oscuridad había dejado una marca, una lección que solo el instinto podía descifrar. Y aunque Valentina parecía ahora más cercana que nunca, la conexión se sentía doblemente pesada. La oscuridad nunca cesaría si ella no tomaba las decisiones correctas. Lucía se enfrentó a la puerta que la separaba de lo que una vez había sido su hogar y sintió un escalofrío recorrer su espalda. La sombra seguía viva, engullendo su vida, y tenía que descubrir qué le había costado a su hija esa libertad. Cada paso que daba hacia la luz podría ser hacia el abismo más profundo. ¿Estás lista, mamá?, susurró de nuevo la voz de Valentina, y esta vez causó que su corazón se detuviera. Podía ver el mundo detrás de la puerta, pero sabía que lo que verdaderamente acechaba no estaba fuera sino dentro de ella. La lucha por su alma apenas comenzaba, y cada decisión podría tener consecuencias inimaginables. Mientras la puerta se abría lentamente, Lucía sintió que el verdadero terror se acercaba, uno que reflejaría su propia dualidad. ¿Podría enfrentarse a la propia sombra que había traído consigo? ¿Podría salvar a Valentina antes de que fuera demasiado tarde? El viento frío soplaba a través de las calles desiertas cuando Lucía emergió del abismo de la oscuridad. La línea entre el terror y la esperanza se difuminó a su alrededor. Con cada paso que daba, una nueva sensación de realidad la golpeaba como un tsunami de remordimientos y decisiones difíciles. Aún sentía el peso de la sombra, un eco persistente en su interior que prometía regresar. Las luces de su hogar titilaban débilmente al fondo mientras se acercaba. Valentina, murmuró, su corazón palpitaba con miedo y amor. La imagen de su hija, su risa alegre, llenaba su mente, empujándola a seguir adelante. Al cruzar la puerta se encontró con un hogar transformado. La oscuridad que había sido invitada en su vida ahora se había desvanecido, dejando la semblanza de la normalidad, pero con una advertencia: lo que había aprendido nunca podría ser olvidado. La casa parecía viva, susurros apagados de risa resonaban en las esquinas, como ecos de su propia mente. Todo era confuso, y aunque Valentina dormía en su cama, Lucía sabía que el verdadero desafío apenas comenzaba. La puerta del armario se había cerrado, y un escalofrío recorrió su espalda. Recordaba aquellos rostros en el armario, y la idea de que su comunidad había sucumbido a esa misma oscuridad la atormentaba. ¿Estás bien, mamá?, la voz de Valentina rompió sus pensamientos. La pequeña, con sus ojos grandes y brillantes, la miraba con preocupación, como si pudiera ver las cicatrices invisibles que Lucía trataba de esconder. Sí, mi amor, estoy aquí, respondió ella, sintiendo el nudo en la garganta disolverse poco a poco. Se acercó y la abrazó, dejando que ese momento de calidez le recordara lo que realmente importaba. El refugio de su hogar había sido ensombrecido, pero con su hija a su lado, aún había espacio para la luz. Sin embargo, la sombra no se había ido del todo. En cada rincón había un recuerdo de lo que había enfrentado, lo que habría podido perder. Debo hablar con ellos, decidió, el miedo empujando su determinación. Cerrar su hogar a los otros, a su barrio, no era una opción. La única forma de apaciguar la sombra era enfrentarla y exponerla a la luz. Se encontró frente a las casas de sus vecinos al caer la noche. Con el corazón latiendo como un tambor, se acercó a la primera puerta, la de su vecino que una vez había sido un amigo. Golpeó firme y al instante la puerta se abrió revelando a aquellos que una vez había considerado familia. Lucía, te hemos estado esperando, dijo el hombre, su tono suave y familiar, pero bajo esa fachada, ella podía sentir la tensión.
Las risas de los niños resonaban en un eco distante, recordándole que muchos estaban atrapados en sus propias nieblas de horror. No puedo ignorar lo que ha pasado, declaró, mirando a cada uno de los rostros, tratando de descubrir el temor y el arrepentimiento. Sé lo que hay aquí. ¿Por qué me ocultaron la verdad? El silencio que la siguió era pesado, cada mirada esquiva profundizaba su inquietud. Entonces, María se hizo paso entre la multitud. Lucía, ven, hay algo que debes saber. La mirada desesperada de su hermana la atrajo hacia atrás de la puerta, y Lucía hizo una pausa momentánea. La adversidad había dejado su huella en ellos, pero las letras de miedo aún eran fuertes. ¿Qué pasó con Valentina?, preguntó su voz temblorosa. Pero lo que recibió a cambio fue el levitar de sombras, como si el aire mismo se hubiera vuelto denso ante su pregunta. Ella es parte de nosotros ahora, dijo María, su voz sonando como un grito entre el murmullo. Se ha establecido un presente que no se invoca sin costo, y necesitamos fortalecer el vínculo. Lucía, tú eres nuestra salvación, pero ¿a qué precio? La confusión de Lucía se convirtió en ardor. No puedo dejar que mi hija se convierta en parte de este horror. No puedo perderla. La herida de su sacrificio aún ardía. Es lo que has desatado entre nosotros. La verdad jamás puede ser olvidada, y estos fantasmas nos seguirán a cada paso. Pero debemos unirnos para combatir la maldición que nos acecha. El entorno cambió. Las sombras ya no solo acechaban, eran parte del tejido de su existencia. Lucía, con su determinación renovada, decidió. Si juntos enfrentamos esto, seremos más fuertes. No me alejaré de ti, ni de ninguno de ustedes. No seré la madre que abandone a su familia. Levantó la cabeza y caminó, invocando a cada memoria de amor y fortaleza que había alimentado su deseo de proteger a Valentina. Hazlo, Lucía. Esa era la verdad que había aprendido. El verdadero sacrificio no era perderse en la oscuridad, sino luchar juntos para encontrar el camino de regreso. La luz resplandeció en sus corazones mientras se unieron, cada uno dispuesto a enfrentar el horror que había plagado su comunidad y llevar gloria a su familia nuevamente. Aun con la sombra tras ellos congregados en la fragilidad de la luz, Lucía sabía que la lucha apenas comenzaba, pero con su unión era posible encontrar salvación y redención. Los corazones de madre e hija, unidos en amor, brillaban en la noche. Estaban listos para enfrentar el oscuro pacto de su pasado. No importaba qué tan profundo era el horror, sabían que la claridad y la luz siempre resplandecerían sobre las sombras. Este es el final de la historia de Lucía, pero al final, el mensaje es claro. La fuerza de la familia puede derrotar incluso a la oscuridad más profunda. Aunque la sombra acechara, la luz siempre encontrará su camino. Suscríbete inmediatamente para no perderte las próximas historias exclusivas que te dejarán sin aliento. Dale al botón de like ahora mismo. Tu apoyo alimenta el algoritmo y nos ayuda a seguir trayendo más relatos impactantes. Inunden la sección de comentarios con sus reacciones y teorías sobre el final. ¿Qué piensan? Compartan instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperes ni un segundo más para ser parte de esta comunidad.